Muy buenas tardes y bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump amenaza a la República Islámica con golpearla con mucha fuerza en represalia por el ataque contra su base militar en Jordania. El mandatario diluye así las esperanzas de que Estados Unidos e Irán regresen a la mesa de negociaciones. Inicia una nueva ola de calor en Europa en momentos en los que países como Francia y España luchan por extinguir los incendios forestales de magnitudes históricas que ya han quemado miles de hectáreas en ambos países. 1.900 millones de dólares para respaldar reformas económicas en Bolivia. Este es el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional. El plan técnico se implementaría a lo largo de 36 meses y está sujeto a la aprobación del directorio del FMI. Iniciamos hablando de la guerra en Medio Oriente. Se disipan las esperanzas de que se puedan reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump amenazó con golpear con mucha fuerza a la República Islámica en respuesta al ataque con misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania, hecho que reavivó el conflicto que se extiende por toda la región y arrastra a países aliados de Washington y también de milicias afines a Teherán. Desde la capital estadounidense nos amplía nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. En una entrevista de estas frecuentes que hace el presidente en Fox News, dijo que iban a darles una paliza a Irán, que les iban a dar muy duro en esta nueva escalada que promete el presidente Trump después de unos días de cese al fuego. Este cese al fuego precisamente era lo que analistas le estaban diciendo al presidente Trump que tenía que ocurrir, que haya un desescalamiento de hostilidades en la región. En parte lo que dicen analistas es que Estados Unidos se está quedando sin bodegaje de armamento para poder responder continuamente a estos ataques de Irán en bases militares y lugares estratégicos estadounidenses en el Medio Oriente, y por eso le decían al presidente Trump que no escalara más la situación. Sin embargo, con estos ataques que Estados Unidos y Arabia Saudita hacen en Irak, no solamente se escala, sino que Arabia Saudita se ve metido en el conflicto. Esto pasa horas después de que se reporten ataques de Irán a una bodega de gas estadounidense también en Egipto, y incluye a otro país en el Medio Oriente en esta escalada. Es de recordar, y usted lo mencionaba, que estos ataques y esta escalada y esta amenaza de retaliación se da después de que Arabia Saudita y Estados Unidos atacaran a milicias cercanas a Irán en Irak, y en retaliación de estos ataques que generaron 20 muertos, pues Irán enviará estos 5 misiles que habrían sido interceptados a Jordania y que no generaron mayor daño a instalaciones militares estadounidenses en Jordania. Mientras tanto, al menos 6 asesores iraníes murieron en el ataque perpetrado por Estados Unidos y Arabia Saudita contra territorio iraquí. Washington y Riad justifican los bombardeos por las acciones de milicias proiraníes contra naciones del Golfo Pérsico, donde la Unión Americana tiene bases militares. Por su parte, dichos grupos advierten de inevitable su respuesta a la ofensiva, en la que murieron al menos 20 milicianos. Ampliamos a continuación. Una guerra que gana terreno en la región y que implica ahora directamente a Arabia Saudita, que hasta hace poco había decidido mantenerse al margen. Este martes, Washington y Riad atacaron conjuntamente al territorio iraquí, alcanzando posiciones de las fuerzas de movilización popular. Según el grupo, decenas de sus miembros murieron. Arabia Saudita acusa a estas milicias de atacar con drones a sus instalaciones petroleras. Las fuerzas de movilización popular o Hashd al-Shaabi reúnen a varias milicias financiadas parcialmente por el Estado iraquí y son en gran medida pro-iraníes. Si bien no hacen parte del ejército iraquí, son un órgano oficial del Estado desde 2016. Estados Unidos presiona a Irak desde hace años para que desarme sus milicias pro-iraníes,
Pero en el terreno, Hajj al-Shaabi, que cuenta con representantes políticos y sus propios recursos financieros, está ganando en autonomía en una región donde la pertenencia a un país es menos importante que la etnia o la religión. Cuando inició la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, Arabia Saudita había decidido no responder a los ataques de Teherán contra su territorio. Pero su estrategia empezó a cambiar en julio cuando participó a la escalada con los hutíes de Yemen, un grupo también alineado con Irán, y decidió bombardear al puerto yemení de Hodeida. Arabia Saudita tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo y destina el 7% de su PIB a su defensa. Su fuerza aérea y terrestre es altamente tecnológica y mayoritariamente de origen estadounidense, con sistemas de defensa THAAD o aviones F-15, por ejemplo. Sin embargo, teme un conflicto abierto con su vecino Irán, que podría tener consecuencias más allá de la escalada con Estados Unidos. Ahora, con el bloqueo hutí parcial del Mar Rojo y un conflicto abierto con milicias iraquíes, Riad se ha vuelto, a su pesar, uno de los actores principales del conflicto en la región. En otro orden de ideas, inicia una nueva ola de calor en Europa en momentos en los que países del viejo continente como Francia y España luchan por extinguir los incendios forestales de magnitudes que son históricas. Las llamas ya han quemado miles de hectáreas y cobrado la vida de personas y animales. Y las autoridades de ambos países temen que las altas temperaturas, fuertes vientos y también sequía puedan desatar nuevas conflagraciones. Pero veamos la situación que se vive en el país ibérico, donde miles de personas ya han podido regresar a sus hogares y evaluar los daños causados por los incendios. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Aviones como este del Ejército del Aire de España arrojan uno tras otro hasta 6.000 litros de agua. El objetivo, apagar el fuego que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas en la provincia de Castellón. Una tarea titánica que es emocionalmente agotadora, como lo relata uno de los pilotos del Ejército Español. No dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido de una magnitud descomunal. Son kilómetros volando desde el mismo punto de carga hasta las zonas de descarga, viendo un paisaje desolador. Y la verdad es que es una pena porque nosotros luchamos para defender, yo creo, el tesoro más grande que tenemos, que son nuestros campos y nuestra naturaleza. En tierra, algunas personas comenzaron a regresar a sus hogares por primera vez desde que los incendios forestales arrasaran la zona. Aunque municipios como la Villavieja permanece bajo medidas de confinamiento. Los residentes no tienen palabras para describir la destrucción. Angustiada, sí. Sí, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de plorar. Algunos ya piensan en medidas colectivas contra los incendios. Si no conseguimos que la gente del pueblo resuelva las cosas, no hay solución. Hay que arreglar las zonas más cercanas a los pueblos, los pinares, repoblarlos, talar de nuevo los árboles quemados, y hay mucho trabajo y muchos incendios en España, así que no vendrán aquí a ayudar. Nosotros también tenemos que colaborar. Tienen que repartir la feina. España no solo se enfrenta a unos de los peores incendios forestales de su historia reciente, sino también a lo que la comunidad científica ha denominado como incendios de sexta generación, conflagraciones muy peligrosas con un comportamiento explosivo y extremo que se propagan a gran velocidad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, estos incendios están claramente vinculados al cambio climático y modifican las condiciones meteorológicas de la zona afectada. En información de la región latinoamericana, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, el fundador del Movimiento al Socialismo, fuerza que estuvo en el poder durante 20 años, es acusado de terrorismo y alzamiento contra la seguridad y soberanía, también de otros delitos como la presunta implicación en los bloqueos carreteros y protestas que pusieron en jaque al gobierno de Rodrigo Paz entre los meses de mayo y junio. Recordemos que Morales permanece desde octubre del 2024 en Cochabamba, su bastión político y sindical, bajo la protección de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una presunta relación con una menor de edad mientras ejercía como mandatario. También en Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz logró un acuerdo por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Según informó el organismo, el préstamo será destinado para respaldar reformas económicas en Bolivia impulsadas por el Ejecutivo de derecha.
y este plan técnico se implementaría a lo largo de 36 meses y está sujeto a la aprobación del directorio del FMI. Previamente hablamos con Fernando Romero, quien es economista e investigador, a quien le preguntamos sobre las intenciones del fondo al desembolsar dicho préstamo. Yo creo que depende mucho de cómo actúe y de cómo administre sus recursos el gobierno boliviano. Como tú has indicado, son 36 meses. El primer desembolso son de 1.900 millones de dólares. Se puede llegar hasta 5.000 millones de dólares con el apoyo también de otros organismos de financiamiento internacional. Pero evidentemente no son recursos de libre disposición y además no es una solución estructural. Su desembolso estará vinculado obviamente al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales que va a exigir el Fondo Monetario Internacional y que van a pedir que se tenga disciplina presupuestaria y fiscal principalmente y que se retome o se profundice las reformas económicas, normativas e institucionales que requiere el país para salir de una crisis. En ese caso, reitero, es simplemente una medida coyuntural para equilibrar un poco las finanzas estatales y principalmente un mercado cambiario que está con una tendencia alcista y afectando el poder adquisitivo de los bolivianos, pero yo creo que está en el poder del gobierno boliviano que esta medida monetaria y ese apoyo financiero sea exitoso en el mediano y largo plazo, dependiendo que se utilice y se destine a inversión y sobre todo actividades económicas productivas y sociales que generen dólares y nos permitan ser más autosuficientes y ya no tan dependientes de créditos externos. Medicamentos genéricos para la prevención del VIH. Esa es la exigencia de activistas reunidos esta semana en la Conferencia Internacional sobre el SIDA que se celebra en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Y es que los elevados costos de los medicamentos de marca, aunados a la caída de la financiación para prevenir, combatir y tratar el virus, son vistos por expertos como un serio peligro para la lucha contra el VIH. Nos amplía nuestra corresponsal Valeria Zacone. Uno de los temas más comentados en esta conferencia es el acceso al lenacapavir, un antirretroviral inyectable que se inyecta 2 veces por año y tiene una eficacia casi del 100% y resulta mucho más seguro y más cómodo que la PrEP tradicional que puede ser olvidada. ¿Cuál es el problema? Que el laboratorio que lo ha desarrollado hizo ensayos voluntarios en países como Perú, Brasil y México, pero no lo ha incluido en la patente gratuita. Entonces, este tratamiento cuesta $40 por año. Y esa es la gran paradoja que denuncian activistas y personas portadoras del virus, que cada vez tenemos mejores medicamentos, pero no hay acceso universal a ellos. Además, en un continente como América Latina, donde las transmisiones de VIH siguen aumentando. Y otro caso que se ha comentado en Río de Janeiro es el caso de las Islas Fiji, donde en los últimos años las transmisiones han aumentado un 1000% debido a prácticas masivas de uso de drogas inyectables y también a otra práctica conocida como Bluetoothing, que es compartir jeringuillas. El gobierno de las Islas Fiji ha declarado una emergencia nacional y junto con ONU-SIDA está implementando programas, por ejemplo, para distribuir jeringuillas limpias gratuitas. Pero esto muestra la importancia de los programas internacionales y de las donaciones. Recordamos que esta conferencia arrancó con una denuncia. Las donaciones han bajado un 25% en el último año y esto pone en entredicho los programas existentes y amenaza con hacer volver una nueva epidemia de SIDA. Y finalizamos con información deportiva, porque este miércoles la FIFA anunció la apertura de un proceso disciplinario contra jugadores de la selección de Argentina por los incidentes que tuvieron lugar en la final del Mundial de Norteamérica. En la mira están Nahuel Molina y Leandro Paredes, así como un miembro del cuerpo técnico acusados de agresión y conducta antideportiva. Además, habrá otro proceso contra la Asociación de Fútbol Argentina por discriminación, agresiones racistas y por realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva, y estas referentes a la pancarta sobre las Malvinas, territorio en disputa con el Reino Unido. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí podrán encontrar la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 29 de julio. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Para comprender mejor el mundo,
es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.